Hola a todos y bienvenidos a Síntesis Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a un invitado de lujo con nosotros y me refiero a Yuri Hooker. Yuri es biólogo marino, es jefe del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Cayetano Heredia y también es explorador submarino. Seguro algunos lo conozcan por su participación en el documental, la película documental Pacificum, que está en Netflix. Si aún no la han visto, súper recomendada. Y pues, Yuri, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar con ustedes y poder hablar pues a todo el público maravilloso que tienen, ¿no? Estamos muy emocionados, muy contentos de tenerte aquí. Adrián, Víctor tienen muchas preguntas para ti. ¿Qué es un biólogo marino? ¿Qué es un biólogo marino? Ya, ellos te van a preguntar. Entonces, no sé, a ver, Adrián, tu momento ha llegado. ¿Qué querías preguntarle a Yuri? Sí, a ver, yo soy muy ajeno a la biología, yo soy más de las ciencias físicas, del espacio, miro más hacia el cielo que hacia la tierra, y la verdad es que me interesa muchísimo, ¿no? Saber qué es un biólogo marino, qué hace un biólogo marino, cómo alguien se convierte en un biólogo marino. Bueno, un biólogo en general, como dice su nombre, es una persona que estudia la vida, ¿no? Los biólogos, la mayoría de los biólogos tal vez que nosotros conocemos vendrían a ser pues biólogos terrestres, biólogos que Sí. estudian animales, estudian plantas, virus, bacterias, todo lo que tenga vida o algún tipo de vida, porque los virus, por ejemplo, no necesariamente no son precisamente organismos vivos, pero al tener ADN y al poder reproducirse bajo ciertas circunstancias, también son estudiados por los biólogos, ¿no? Ahora, un biólogo marino hace lo mismo que un biólogo terrestre, pero en el agua. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Ahora, nosotros como organismos terrestres, como animales terrestres, pensamos que nuestro planeta es el planeta Tierra, pero en realidad debería ser el planeta Océano, porque más del 72% de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero a diferencia de la vida sobre la Tierra, que es en un plano, pues, todos los organismos viven en el suelo, pueden volar un ratito, pero bajo el mar la superficie es el 70% del planeta, pero además está el suelo marino, que es enormemente más grande y que tiene montañas incluso más altas que el Everest, ¿no? Hay quebradas y todo. Y la vida está sobre el fondo, está en la superficie, pero además en toda la columna de agua. La profundidad máxima del mar son 11.000 metros de profundidad, ¿no es cierto? Y hay montañas de casi 11.000 metros, también 10.000 metros de altura, que, por ejemplo, las islas Hawái, toda esa es una gran montaña que solamente la punta sale del agua, pero esa montaña es bastante más alta que el Everest, ¿no? Entonces, si ustedes solamente se imaginan todo este mundo poblado íntegramente de organismos, entonces la vida en el planeta Tierra realmente está dentro del agua. Se estima que más del 70% hasta el 80% de todas las especies que existen en el planeta viven dentro del agua, pero apenas conocemos pues un 5% de ellas por nuestra imposibilidad de poder ir a las grandes profundidades, que recién en los últimos años se está investigando con mucha intensidad. Cada vez que un submarino baja a una gran profundidad en el mar, encuentra nuevas especies para la ciencia. Entonces, el campo es realmente enorme, ¿no? Ahora, yo no he estudiado biología marina, yo estudié biología pesquera, porque en esa época no existía la carrera de biología marina en el Perú, y lo más cercano era la biología pesquera. La biología pesquera es también una rama de la biología marina fascinante, porque estudia igual la vida, pero principalmente de los organismos que son explotados comercialmente, ¿no? Si es que no se hacen los estudios adecuados, estas especies pueden llegar a ser sobreexplotadas y perderse no solamente como un recurso económico, sino también como una especie importante dentro del mar, ¿no? Entonces yo estudié eso, algo hice en pesquerías, pero más me llevaba la exploración, el buscar nuevas especies para la ciencia, interpretar cómo funcionan las comunidades biológicas bajo el agua, y a eso me dedico, ¿no? A la investigación de la biodiversidad submarina. Tú aprendiste a bucear desde muy temprana edad, ¿no?
creo que estabas en la universidad cuando aprendiste a bucear. Sí, o sea, me hubiese gustado empezar a bucear antes, pero recién pude tener una mascarita y aletas cuando tenía 18 años y había ingresado a la universidad, y de ahí no he parado pues hasta ahora, ¿no? Tengo un poco más de 3.500 horas ya bajo el agua, ¿no? Wow. Algo he Wow. visto. Wow, wow, wow. Sí, una consulta que quería hacerte, Yuri, mencionabas de que hay mucha vida en el océano, pero hace unas semanas, a raíz de un artículo que comentamos con Aisa, ella mencionó que hay una parte del océano que no tiene vida o que tiene poca vida. ¿Es cierto esto? Para mí fue algo nuevo porque yo lo alucinaba todo vida al océano. Eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos un ambiente terrestre, en los Andes hay un montón de vida, pero no tanto como en Amazonía, donde todo está cubierto de vida. Y si nos vamos a un desierto, por ejemplo, al sur del Perú, donde ya es parte del ecosistema del desierto de Atacama, pues podemos caminar por kilómetros en un desierto y no ver absolutamente nada. ¿No es cierto? Bajo el mar ocurre lo mismo. También hay lugares que están sumamente poblados, por ejemplo, un arrecife de coral, una pradera de algas, ¿no? Los manglares, son lugares con muchísima vida. Pero existen lugares que son verdaderos desiertos, que no hay prácticamente más vida que bacterias, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Y uno de estos grandes desiertos en el mundo, bajo el mar, está en el Perú, frente a la costa peruana. La costa peruana está dividida en dos grandes ecosistemas litorales. Uno es el mar tropical del norte, que es Piura, Tumbes, donde hay una diversidad enorme. Más del 70% de las especies de peces e invertebrados del mar peruano están en el norte de Piura y en el departamento de Tumbes, en solo 150 kilómetros. Todo el resto de la costa está bañada por la corriente del Perú, de aguas frías, también llamada corriente de Humboldt, que es una corriente que produce una gran cantidad de plancton. Hay nutrientes que salen por la corriente y la fuerza de Coriolis, que es por la rotación de la Tierra, hace que el agua que está muy profunda vaya a la superficie, por eso el agua es tan fría en la costa peruana, y lleva nutrientes, y eso hace que el plancton, principalmente el fitoplancton, es decir, las microalgas que forman el plancton, se reproduzcan en grandes cantidades. Es como un cultivo con muchos nutrientes de microalgas y que todo se pone verde, ¿no? Imaginen que ustedes tienen un balde y ponen ahí agua de caño, ¿ya? Así. Pero en otra le echan un poquito de microalgas y le ponen urea, le ponen nutrientes. En una semana el balde con agua de caño va a seguir agua, pero el otro balde que se le ha puesto microalgas más nutrientes va a estar completamente verde, porque esos nutrientes permiten que se reproduzcan y abunden, ¿no? El mar peruano es un cultivo de microalgas, que los nutrientes vienen de gran profundidad, llevado por las corrientes hacia la superficie, y con la luz solar esto se llena de microalgas con muchísimo plancton, y por eso hay especies como la anchoveta, que es el pez más abundante del planeta, que se alimenta de este fitoplancton. Esa abundancia de vida en la superficie genera en el fondo un enorme desierto. ¿Por qué? Porque las microalgas mueren muy rápido, duran pocos días mientras se reproducen y luego mueren de viejitas y caen como lluvia orgánica al fondo del mar. Toda esa materia orgánica que permanentemente está lloviendo desde la superficie se acumula en el fondo marino y hay tanta materia orgánica que no llega a descomponerse totalmente. Y son las bacterias las que están tratando de consumir. Es como un fango orgánico medio putrefacto que permanentemente está siendo consumido por bacterias, pero son bacterias que consumen todo el oxígeno. Entonces tienes barro orgánico con muchos sulfuros y prácticamente sin oxígeno, entre los 100 metros de profundidad hasta unos 500, 600 metros de profundidad. Toda esa franja de profundidad desde Lambayeque hasta Tacna es prácticamente un desierto. Solamente hay bacterias y uno que otro gusanito que pueden vivir en esas condiciones
hipóxicas o anóxicas, es decir, con poco o sin oxígeno, y además con mucho sulfuro. Si Eso. nosotros vamos a más profundidad, ya tenemos corrientes profundas, bien oxigenadas, que permiten nuevamente que haya vida. O sea, hay mucha vida a menos de 100 metros y hay mucha vida por debajo de los 600 metros de profundidad. Pero en ese intermedio tenemos una zona sin oxígeno y un verdadero desierto bajo el mar. Wow, La verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Yo había leído sobre estas zonas hipóxicas en algunas partes de Chile y otras partes cerca de Irak. Claro, lo que pasa es que Chile promociona mucho más los resultados de la ciencia. Nosotros tenemos muchos investigadores, pero tenemos el problema que los investigadores, que son muy buenos, hacen poca comunicación en los medios de comunicación, en revistas, en la web, entonces se conoce muy poco. Lo que ocurre en el norte de Chile, que es donde tienen estos desiertos, es lo que ocurre prácticamente en toda la costa peruana, excepto Piura y Tumbes, ¿no? Pero son cosas que los propios peruanos no lo sabemos, por eso es tan importante espacios como el de ustedes, donde los investigadores podemos dar esta información al gran público, ¿no? Qué genial. Nunca me lo hubiera imaginado, la verdad. Es tan sorprendente. Wow. Así es. Es que, Adrián, a ti te llamó mucho la atención la noticia sobre las bacterias que habían revivido después de 100.000 años, ¿recuerdas? Sí, lo que sucede es que justamente como mencionabas, bueno, hace semanas hubo dos noticias que tenían relación con organismos, con bacterias que vivían bajo el sedimento del fondo marino. Y yo me sorprendí muchísimo porque era el lugar menos pensado en el que yo podría decir, acá puede haber vida, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo es que hay vida en esos lugares? ¿Cómo es que llega la vida ahí? Bueno, en todo lugar donde hay agua, hay vida, así de simple, ¿no? Incluso hay los organismos extremófilos que, por ejemplo, pueden estar en lugares con muchos ácidos, como los sulfuros, en lugares de descomposición, en las aguas termales que están cerca de los 100 grados, hay bacterias y cierto tipo de algas que pueden soportar estas temperaturas en lugares totalmente áridos, ¿no? Por ejemplo, en estos desiertos en tierra que conversamos hace un rato, que nosotros caminamos por kilómetros y no vemos nada de vida, debajo de las piedras, dentro de la arena, hay algunos organismos que viven solamente de la humedad que llega desde el mar y en la noche se acumula, en invierno se acumula un poquito de esa humedad sobre el desierto. Esa pequeña cantidad de agua permite la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios que se están haciendo en Marte, lo que se está buscando es agua. En el lugar donde hay agua o hielo, es muy probable que pueda existir algún tipo de organismo extraterrestre, ¿no? Hay todo un campo de investigación dentro de la biología, que es la astrobiología, ¿no? O sea, uno dice, vamos a buscar marcianos con sus platillos voladores, ¿no? Verdes y sus orejas raras, pero en realidad la búsqueda de la vida en otros planetas es básicamente microbiana o de pequeños organismos, que es muy probable que exista dentro de nuestro propio sistema solar. Y lo que ustedes mencionan, ¿no? En el caso de los extremófilos y estos bichos que viven en lugares muy peculiares, se estudian porque lo que nosotros aprendemos de estos lugares nos permite predecir qué es lo que puede estar ocurriendo en algunos de los planetas o satélites, lunas que hay en nuestro sistema solar. Por ejemplo, uno de los hábitats muy peculiares que existen en nuestro planeta son las fuentes hidrotermales submarinas. No sé si han escuchado y probablemente es un poco de lo que tú estás preguntando. Es decir, son, por ejemplo, la corteza terrestre se raja con el movimiento tectónico y el agua del mar ingresa por estas rajaduras y llega muy cerca al magma, ¿no? Entonces empieza a hervir el agua porque está muy cerca de la actividad volcánica y esta agua que se calienta y se expande sale por unas chimeneas, ¿no?
por las cuales además no solamente sale agua caliente, sino también arrastran sulfuros y minerales, ¿no? Entonces, esa agua caliente, que además arrastra nutrientes desde la corteza interna del planeta, permite que en el lugar donde está saliendo, que además es un lugar muy caliente, hayan bacterias que empiecen a aprovechar esos nutrientes, además sulfurosos y en agua súper caliente, ¿no? No sé si ustedes han ido alguna vez a fuentes termales, ¿no? A baños termales, y han pisado las rocas o han agarrado las piscinas, y todo es muy resbaloso, ¿no? Y si no pisas ahí, te resbalas, te sacas la mugre. Lo que pasa es que ahí, en esas aguas, que son también sulfurosas y calientes, están viviendo algas, ¿no es cierto? Entonces, dentro del mar, incluso en lugares desérticos como el que comentábamos, sin oxígeno a los alrededores, hay bacterias que crecen en grandes cantidades alrededor de estas chimeneas hidrotermales. Y uno ve que esta roca calcárea que sale de ahí está cubierta por como una pasta blanca, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos camarones, principalmente crustáceos, que no se acercan mucho al agua caliente porque no les gusta, además tienen mucho sulfuro, pero que están en los bordes comiendo este cultivo de bacterias que se genera en este lugar. Y esos organismos, por ejemplo, pequeños camaroncitos, cangrejitos, no dependen en absoluto de la productividad primaria de superficie. Porque nuestro concepto de vida, o sea, es el agua, las plantas, los herbívoros y todos los que se comen a los herbívoros, ¿no? Nosotros somos omnívoros, comemos un poco de plantas, comemos un poco de animales, ¿no? Por ahí, bueno, los veganos creen que pueden comer solamente plantas, pero tienen serios problemas de nutrición, que es otro tema importante que lo toquen en algún momento, pero nosotros somos organismos omnívoros, podemos comer mucha vegetación, pero algunos nutrientes sí los necesitamos de la proteína animal, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos damos cuenta, dependemos de la productividad primaria de las plantas que fotosintetizan. Las plantas capturan energía del sol, absorben nutrientes de la tierra y con esto generan materia orgánica para que coman todos. Los organismos que estamos comentando de las fuentes hidrotermales no necesitan nada del sol, porque la energía la obtienen de las bacterias, que además obtienen la energía y los nutrientes que salen de estas fuentes hidrotermales, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que puede estar ocurriendo en algún planeta o en alguna luna, donde, por ejemplo, la luna Europa es una bola de hielo. Por debajo de esa bola de hielo que tiene de esa corteza que tiene como 10 kilómetros de ancho, por debajo hay agua. Y los satélites detectan que en el núcleo, que también está enfriado por el agua y todo, hay actividad volcánica. Y si hay actividad volcánica, también hay fuentes hidrotermales. En esas fuentes hidrotermales de la luna Europa, es muy probable, casi seguro, que hay vida extraterrestre. La cosa es cómo perforar esos 10 kilómetros y llegar a estas fuentes que, de todas maneras, se va a hacer. Es algo que ya se está planificando. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nomás ya tenemos vida extraterrestre. Y por eso la importancia de investigar este tipo de ecosistemas en el en el planeta. Básicamente es quien descubra, o sea, la clave para descubrir vida fuera del planeta es primero estudiándola en los océanos. Así es, en el planeta en general, porque también extremófilos en los desiertos, en aguas termales, en superficie, también nos sirven para eso. Pero lo más probable, lo más parecido que en vida extraterrestre que exista cerca de nosotros son fuentes hidrotermales muy semejantes a las que tenemos acá. Aparte de que la mayoría de las teorías sugieren de que la vida comenzó en esas fuentes hidrotermales. Así es. Lo que pasa es que el planeta en general, en cierta época de su formación, todo era una fuente hidrotermal, porque toda era actividad volcánica. No se sabe si es que el agua
ya vino con la Tierra o se estrelló con la Tierra un cometa de hielo que al chocar con la Tierra que estaba pues en erupción, se diluye y trae agua, ¿no? Que incluso hay la probabilidad de que hayan venido en este cometa lleno de hielo, la vida inicial generada en otro planeta mucho más antiguo que el nuestro, ¿no? Entonces todo es probable, pero igual, ese primer mundo, que además tenía pues muchos sulfuros y temperaturas elevadísimas, era en todo él una fuente hidrotermal en sí, ¿no? Uh-huh. Sí, qué interesante todo lo que nos comenta Yuri. Nosotros cada semana tratamos de buscar las noticias de ciencia más relevantes y siempre nos encontramos por ahí con alguna investigación que poquito a poquito nos va dando nuevas luces sobre el origen de la vida aquí en nuestro planeta, todos los avances tecnológicos que existen, algunos ya los has comentado, para buscar vida más allá de la Tierra, ¿no? Haciendo un alto a la astrobiología, orígenes de la vida y todo eso, me recuerdo ahorita bueno, lo mencioné también al comienzo cuando te presentaba, que tú participaste en Pacificon, ¿no es cierto? Aquí los tres hemos visto Pacificon en algún que otro momento y todos muy encantados, ¿no? Víctor tenía algunas preguntas para ti sobre Pacificon porque yo sé que a Víctor le ha gustado mucho, ¿verdad, Víctor? Sí. Bueno, la filmación en sí del documental, ¿cómo nace la idea de filmar el documental? Bueno, yo en este documental, yo tengo varios documentales producidos, que he sido director o camarógrafo, y los he escrito, o productor incluso de varios documentales. En el caso de Pacificum, yo fui invitado a participar en el proyecto. Inicialmente, Henry Mitrani y Evelyn Merino Neira, que son los productores de Pacificum, querían hacer un gran libro para conmemorar o recordar el descubrimiento por los occidentales, por los europeos, del Pacífico, ¿no? Del Océano Pacífico. Y se tenía la idea de ir a fotografiar a todos los países latinoamericanos que dan al Pacífico, ¿no? Entonces, luego se dieron cuenta que era bastante grande el reto, caro, tantos países, y se dijo, vamos a hacer el libro solamente del Perú, ¿no? Pero cuando ya empezaron a ver, o sea, la fotografía, si bien te permite dar información más lo que uno puede escribir en un libro, la llegada de un libro no es tan masiva como un documental. Entonces, giró el proyecto a mejor vamos a hacer un documental, ¿no? Entonces, empezaron a contactar a diferentes especialistas y cuando se trataba de, bueno, quién va a hacer las filmaciones bajo el agua, además quién va a identificar, quién va a contar las historias, me contactan. Yo no los conocía personalmente. Entonces fui, les di una exposición de en qué estaba trabajando, mi experiencia además como camarógrafo, como productor de televisión, y dijeron, bueno, queda, ¿no? Entonces elaboraron este proyecto pensando en que la historia se cuente a través de personajes que de alguna manera trabajan en el mar, ¿no? Por eso hay un paleontólogo, hay un arquitecto. Rodolfo. Sí, Rodolfo Salas, hay un arquitecto especialista en culturas costeñas, una chica que trabaja con ballenas, pero también con turismo, y yo que hago toda la parte de biodiversidad submarina, ¿no? Y bueno, y salió pues este proyecto, así como lo ven, ¿no? Duró la grabación casi 5 años, pero no son 5 años pues como nosotros podríamos imaginar cuando viene, no sé, la BBC o la National Geographic, que son 5 años que los trabajan con un presupuesto gigante, sino fueron 5 años de ir trabajándolo de a poquitos, ¿no? Entonces se consiguió un poquito de financiamiento, decíamos, ya tenemos, no sé, 10.000 soles, ¿qué podemos hacer con los 10.000 soles? A ver, ¿a dónde nos alcanza? Vámonos a tal localidad. Y nos íbamos a esa localidad y nos poníamos a filmar hasta que se acababa la plata y nos regresábamos, ¿no? Considerando también que en el mar no es como que uno dice, me voy a grabar aquí al parque y el parque siempre está ahí, ¿no es cierto? El mar está ahí,
pero las condiciones cambian constantemente, ¿no? Hay maretazos, o a veces está el mar mansito, uno se mete a bucear y está totalmente turbio. Entonces, hay que esperar las condiciones adecuadas para poder hacer las tomas y todo. O sea, sí, toma un montón de tiempo, pero así de a poquitos, con el apoyo de muchas empresas se logró, y finalmente el Concitec fue el que ya dio el último empujón, porque dijo, esto se necesita en el Perú, o sea, difundir conciencia, difundir ciencia, y se terminó de hacer el documental como ustedes ya lo han visto, ¿no? ¿Y cómo Tengo una curiosidad. ¿Tienes alguna anécdota graciosa o algo que te haya causado risa de toda esta experiencia? Ay, me agarra frío. La agarraste frío. Yo creo que a veces uno hace el trabajo de manera tan seria. pero han habido, bueno, en el momento no fue gracioso y después ya nos hemos reído, pero en el momento no fue nada gracioso. Es que en las costas de Arequipa, que es un lugar increíble, hay un área protegida que es la Punta Infiernillo, que donde se forma casi un callejón entre el cerro y un arrecife sumergido muy largo que sale del mar, ¿no? Entonces uno lo ve y es un callejón. Y en este lugar tiene más de 30 metros de profundidad, y queríamos filmar todo lo que esté pegado en la pared de este sitio, ¿no? Porque es como una pizarra la biodiversidad de los animalitos que viven pegados más cerca de la superficie y cómo van cambiando con la profundidad. Entonces, todos los tres buzos quedamos en la superficie para en qué manera vamos a bajar. Yo voy a bajar, tú vas a bajar primero, le dije a Mariana Chudi, que ella es la guionista y también camarógrafa submarina. Entonces, y cuando tú estás abajo, nosotros, otros dos buzos, vamos a bajar y tú nos esperas, ¿no? Entonces, la cosa es que ella bajó muy rápido, todavía estábamos arreglándose en la superficie, y la vi que se perdía en la profundidad, y yo pensaba, pero la idea era que se quede esperándonos a nosotros, ¿no? Bueno, hemos bajado, y en el momento en que hemos bajado, Mariana no estaba. No estaba. ¿No? ¿Qué pasó? Y es feo, porque, o sea, si son buzos con muchísima experiencia, o sea, saben cómo resolverlo, pero si no tienen mucha experiencia, se pueden asustar, y el pánico es el peor enemigo de un buzo, ¿no? Entonces hemos bajado así totalmente asustados, hemos empezado a buscar, y ella no había bajado recto, sino bajó en diagonal, y la hemos encontrado mucho más allá. Entonces, cuando nos hemos visto, fue como que, ¡ah, qué emoción! ¿No? Entonces hemos acercado así, bajo el agua no puede gritar, pero no. Bueno, pero sí, o sea, después ya nos hemos reído, pero en el momento, o sea, fue de mucho susto, ¿no? Wow. Entonces son cosas que uno tiene que calcular muy bien lo que uno tiene que hacer, porque bien hecho es súper seguro, ¿no? Pero si uno comete algún error, pues sí puede tener consecuencias. Sí. Adrián, ibas a hacer una pregunta, te había cortado, perdóname. ¿Cómo si es que llegó a Netflix el documental? Si tienes información. Eso fue muy, muy interesante. Pacificum, el retorno al océano, se llama, y es importante mencionar también lo del nombre, porque es Pacificum, el retorno al océano. Y esto se da porque en el antiguo Perú, hasta el principio del siglo pasado, el peruano tuvo una gran admiración y respeto por el mar, ¿no? Uh-huh. Pero en los años 60, que empieza la pesca industrial, la mentalidad del peruano cambia respecto al mar, porque nos venden la idea de que el mar peruano es inagotable, que tiene tanto alimento que le puede dar comida a todo el mundo, y es un lugar donde tú puedes explotarlo todo lo que tú quieras y no le pasa nada. Entonces, ese respeto se pierde y se dice, no, es fuente inagotable, y es más, se empieza a contaminar, empieza a construirse de espaldas al mar, a botar desmonte, y se pierde esa conexión histórica que teníamos con el mar. Entonces, la idea de hacer el documental, que primero fue, como les comentaba, pues celebrar o
conmemorar la llegada, el descubrimiento por los europeos del Pacífico, dejó de ser ese el objetivo y fue, vamos a hacer que los peruanos vuelvan a admirarse con la belleza y lo increíble que es el mar peruano y a tomarlo como suyo, como, o sea, un lugar que también tiene que ser protegido, como pensamos en los Andes o en la Amazonía, ¿no? Entonces, pero inicialmente la idea era, bueno, vamos a pasarlo en la televisión, ¿no? O sea, vamos a hacer la producción y Canal 7, porque todos mis documentales los he pasado en Canal 7 porque llega literalmente a todo el Perú, al último lugar donde hay energía eléctrica, ahí está Canal 7, ¿no? Entonces, pero, o sea, quedó tan bien este documental que una productora de Tondero vio el documental y dijo, oye, esto tiene un potencial enorme, ¿no? Y Tondero, ya por su experiencia que tiene en todo tipo de producciones, dijo, esto puede entrar a los cines comerciales, ¿no? Entonces nosotros, ¿en serio crees que, o sea, sí? Entonces se prepara, se hace en formato de cine, se presenta a los cines y es el primer documental peruano que entra a cartelera comercial en los cines, que eso fue una cosa realmente sorprendente, ¿no? El primero, y un documental sobre naturaleza además, ¿no? Y si bien no tuvo muchas salas, estuvo en cartelera durante 40 días, lo cual es doblemente impresionante, ¿no? Y también esta productora, junto con los productores del documental, lo presentan y lo muestran a Netflix. Y Netflix dice, wow, ¿en serio? Eso lo han hecho los peruanos. Y también es el primer documental peruano que entra a Netflix, ¿no? O sea, fue un romper ciertas barreras que antes pues nadie se había atrevido y resultó increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad. Yo justo vi el documental esta semana y me quedé gratamente sorprendido por la calidad, por las tomas, la narración, especialmente las tomas bajo el mar. Y yo cuando veo estas tomas bajo el océano, con todos estos peces, con todo este tipo de vida que se encuentra ahí, más después las ballenas que se ven, o sea, yo tengo como una especie de, no sé si miedo, temor, de respeto, podría decirle, al océano, que yo no sé, o sea, me daría muchísimo miedo bajar a todas esas profundidades, estar nadando entre tanta vida que desconozco, o incluso ir a observar ballenas. Son cosas como que me producen temor, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo, ¿no? Tengo muchísimas ganas de hacerlo. El documental me dejó... Cuéntale que te dan miedo los pececitos cuando te metes en el agua, que te muerden los pies. Sí, o sea, no, todas esas cosas me dan miedo, pero muchas ganas también de experimentar, ¿no? Mira, eso que tú mencionas es muy importante porque le ocurre a mucha gente, ¿no? Y es también muy importante pensar en cuál es la diferencia entre tener miedo y tener temor, ¿no? Porque el miedo es algo que no puedes manejar. El temor lo tenemos todos, ¿no? Hasta los buzos más experimentados, en ciertas condiciones tenemos un poco de temor, pero eso nos lleva a plantearnos estrategias, ¿no? Por ejemplo, este lugar es profundo, es turbio, o hay mucho oleaje, correntada, entonces, claro que da temor, pero uno dice, bueno, voy a plantearme cuál es la estrategia para poder lograr lo que tú dices, las ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, listo, tú no sabes nadar, le tienes temor al mar, tienes la curiosidad, quieres hacerlo. ¿Qué es lo que se recomienda hacer, no? Porque muchas veces el problema y la culpa son de los papás, ¿no? Que no nos han llevado a la playa, ¿no? Entonces no tenemos contacto con el mar, o te han llevado a la playa y te han metido a la fuerza, te ha revolcado la ola, te asustaste y no quieres regresar nunca más a la playa. No, también puede ser, es otro motivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esa desconexión que tenemos con el agua. Y no te vas a ir a la playa, pues, para romperla. Lo primero hay que ir a una piscina, y una piscina que tengas piso, ¿no? Y la mejor manera de acuatizarse, que es un término que usamos los que andamos en el agua, o sea, acostumbrarte al agua y acostumbrarte a moverte en el agua, es jugar,
¿no? Entonces, no sé, en esta piscina poco profunda, con una pelotita, se ponen a jugar pues un fútbol acuático con tus amigos, ¿no? A tirarse la pelota, obviamente que no haya más gente para no molestarlos. Y el hecho de correr en el agua, resbalarte, caerte en el agua, ya te acostumbras a moverte, ¿no? Otro ejercicio, ya para meter la cabeza bajo el agua, también en una piscina que la tengas hasta acá, recoger la moneda, ¿no? Que alguien, por ejemplo, tú con un amigo más y afuera dicen, ya, acá tengo 5 monedas de un sol. El que las saca de la piscina se las queda. Y te va a dar ganas, vas a ver, de zambullirte. Primero sabes que te puedes parar y no te vas a ahogar, ¿no? Y además, Claro. pues, si echabas tu moneda es tuya, ¿no? Ahora, si son de 5 soles, mejor, consíganse un padrino. Y con eso van a empezar a saber aguantar la respiración, abrir los ojos, buscar las moneditas y ya está. Y jueguen, y jueguen, y jueguen. En poco tiempo van a darse cuenta que ya se están zambullendo, que puedes aguantar la respiración bajo el agua. Y luego lo que has aprendido en la piscina, te vas, no sé, a Pucusana, que es mar, pero es una piscina, te pones una mascarita de buceo, te pones a flotar, empiezas a ver los pececitos, los cangrejos, chao tu temor. Ahí que te saquen del agua. Sí, o sea, básicamente yo creía que me iba a dar, primero yo creía que me iba a dar muchísimo miedo estar en un espacio de agua muy grande sin que mis pies sientan el suelo, ¿no? Porque digamos que yo sé nadar, pero en piscina de ahí otro paso es el mar, ¿no? Entonces una vez cuando estuve en estas aguas del Caribe, que son aguas muy tranquilas, di una especie de paseo en estos arrecifes donde te llevan y ves peces debajo, ves un museo, cosas, vida debajo, ¿no? Pensé que me iba a dar mucho más miedo, pero lo que me dio mucho más fue curiosidad y al final no tuve ganas de querer salir, pero ahora es como, o sea, digamos que yo estaba en la superficie, ¿no? Estaba flotando, pero yo creo que la experiencia cambia, o sea, al menos lo tengo así, cambia cuando te profundizas hacia el fondo y cuando ya la vida empieza a rodearte, ¿no? Empiezan a rodearte peces, todo tipo de organismos que puedas encontrar. Es que tiene que ser un proceso, ¿no? Imagínate que tú no sabes montar bicicleta y viene un pata o tu mamá, tu abuelito, no sé, y te dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a montar bicicleta. Y ahí medio cayéndote, empiezas hasta que por fin ya puedo montar bicicleta y empiezas a montar, ¿no? Entonces dicen, listo, ya estás preparado para manejar este carro de Fórmula 1 y entrar al circuito de Atenas para un rally. Te vas a morir de miedo, pues, porque, o sea, sabes bicicleta, pero no sabes más. Claro. Con el liceo es lo mismo, o sea, tienes que ir de a poquito. Si tú ya sabes nadar en la piscina y te vas a ir a tirarte en mar abierto a bucear, te mueres del pánico, pues, ¿no? O sea, de a poquito. Sí. Yuri, ya que habías mencionado tú hace un momento sobre la explotación de los recursos marinos, ¿no? En nuestro país, desde hace varias semanas viene dando vuelta esta noticia sobre los buques chinos cerca a las aguas de la Reserva de Galápagos en Ecuador, ¿no? Y a todo el mundo le alarma porque uno dice Galápagos, ¿no? Darwin, la evolución y todos estos procesos biológicos que son increíbles, que son impresionantes. Sin embargo, cuando tú mencionas de que también ocurre en aguas, esa invasión en aguas de nuestro territorio nacional, del territorio peruano, las personas piensan, pero ¿y qué se llevan? ¿No? Uno dice la pota, ¿pero qué es la pota? Lo de la leche de tigre, como el pulpo, y los caballitos de mar, ¿qué? Los llaveritos, ¿no? Entonces, porque hay ese desconocimiento sobre nuestra riqueza, ¿no? Sobre las especies que tenemos en nuestro territorio, en nuestro mar. Entonces, es sumamente penoso y a mí me gustaría que tú, como biólogo, desde tu experiencia como biólogo marino y también como un abanderado por la conservación y por la preservación de los ecosistemas marinos, nos cuentes cuál es la implicancia, cuáles son los efectos de este tipo de pesca en los ecosistemas marinos, en la biodiversidad marina. Bien, muy interesante este tema porque hay también un poco de confusión al respecto. Las flotas chinas de las que se está hablando están pescando en aguas internacionales. No están pescando en Galápagos
no están pescando dentro de las 200 millas peruanas, ¿no? Están en aguas internacionales. Las leyes de pesca internacionales son bastante laxas, bastante suaves, prácticamente te dicen, lo que no está dentro de un mar territorial es de todos y pésquenlo como ustedes quieran, ¿no? Más bien ahora se está replanteando, porque estas flotas son tan grandes que, o sea, dejan sin pesca en aguas internacionales también a otras flotas, ¿no? Entonces, parece que la tendencia es que sí va a haber algún tipo de regulación, posiblemente de densidad de embarcaciones para ciertas áreas, ¿no? Ahora, en el caso de Galápagos, el problema es el siguiente. Lo que nosotros conocemos sobre la evolución y especies generalmente es lo que está en tierra, pero sin embargo, bajo el mar ocurren dos cosas importantes. Una, al ser islas también muy alejadas del continente, tienen muchas especies endémicas de peces e invertebrados, es decir, especies que solamente viven en las Islas Galápagos y en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero además, también al ser un área protegida, donde sí se realiza pesca en ciertos sitios, pero no en todos lados, esa pesca es muy regulada porque son aguas territoriales ecuatorianas y los pescadores que pueden pescar en estas aguas de Galápagos son pescadores de Ecuador, ¿ok? Donde hay restricciones de tallas, de temporadas, vedas, etc. Es una pesca, hay pesca ilegal, pero en general está bien manejada. Entonces, como las especies, principalmente de tiburones, se sienten muy seguras aquí, es un lugar que hierve de vida de tiburones y de peces y todo. Pero las especies de tiburones son especies migratorias, o sea, no viven permanentemente ahí, sino que van a otros sitios. Entonces, finalmente lo que se está protegiendo en Galápagos, en el momento en que salen de aguas territoriales, inmediatamente son capturadas por la flota china, ¿no? Entonces, se está planteando ampliar el mar territorial para unir Galápagos con Ecuador, porque hay una franja entre el mar territorial de Galápagos con Ecuador, y completar esta área, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del mar peruano es totalmente diferente, porque nuestro mapa es recto, tenemos un mar territorial también recto, perpendicular, paralelo a la costa, y por fuera está la flota, ¿no? No tiene injerencia, por ejemplo, en la anchoeta, porque la anchoeta es muy costera, no está en aguas a más de 200 metros de profundidad, ¿es cierto? Ellos están en aguas oceánicas abiertas, donde sí hay muchos tiburones, y también está el calamar gigante, que es uno de los que ellos buscan, que nosotros lo conocemos como pota, que en realidad es el nombre coreano, ¿no? de este calamar gigante o también conocido. Entonces, lo que se está denunciando es que si bien esta flota pesca de manera brutal en aguas internacionales, por lo tanto no se puede considerar pesca ilegal, es que tienen embarcaciones pequeñitas, o sea, es un barco factoría, es un barco fábrica que está fuera de las 200 millas, pero estos barcos pequeñitos hacen trampa para no ser detectados por los satélites, entran a pescar en aguas territoriales y se llevan la pesca a estas nodrizas, ¿no? Los pescadores artesanales que van a estas aguas los ven, los denuncian, pero mientras llegan las patrulleras hasta este lugar, simplemente salen, se ponen en el borde y cuando llega la patrullera ya no están, ¿no? Ahora, con satélite también se pueden detectar, pero no sabes quién es el que está ahí. O sea, ves un puntito, sale el avión y hacen la misma jugada, ¿no? Pero en realidad ahí lo que se necesita es mucho más control. Y además también están matando una gran cantidad de tiburones. El Perú es el país en el Pacífico que en los últimos 60 años ha pescado más tiburones en todo el Océano Pacífico, lo cual nos lleva también a pensar que es el país que más tiburones ha pescado en el mundo, imagínense. Wow. Ahora último ya no, porque está sobreexplotado, ¿no? A veces los peruanos ni siquiera sabemos que tenemos tiburones en el mar peruano. Son pocos en aguas costeras, pero en aguas oceánicas son muy abundantes, justamente por la gran productividad que tienen las aguas costeras, y todos estos peces están en el borde con las aguas oceánicas donde están los tiburones comiendo, ¿no? Entonces el Perú los ha pescado por mucho tiempo, los sigue pescando, pero en el Perú se aprovecha todo, no solamente la aleta, sino también la carne.
En cambio, los chinos están buscando, Aletas. por ejemplo, peces espada, atunes, ¿no? Y los tiburones que caen son extraídos, se les cortan las aletas, botan la carne y solamente se llevan las aletas para un montón de platos exóticos y eróticos dentro de sus ideas, ¿no? Porque se han estudiado y no tiene nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hace tiempo estoy proponiendo es que en el Perú, bueno, no se puede prohibir la pesca de tiburones porque es importante dentro de la culinaria y además del trabajo del pescador artesanal, pero lo que sí se debería de hacer es prohibir la exportación de aleta de tiburón, porque tienen precios tan altos que eso justifica que se pesque mucho más de lo que en realidad se necesita para comer, ¿no es cierto? Y entran tiburones pequeñitos, grandes, no hay prácticamente, hay regulación en el papel, pero no hay regulación real en el mar ni en puertos de ninguna parte, ¿no? ¿Para qué se Esa pesca regulación que... el tiburón? Esa es información totalmente nueva, a pesar de que yo vengo de Piura y es una ciudad Sí, costera. ¿Para qué se pesca el tiburón? Porque mucho del pescado que tú comes, como es toyo tiburón. o simplemente te lo venden ya como ceviche, es tiburón, ¿no? Tiburón. Ah, Si tú eres de Piura, te recomiendo que el vayas a tollito. Paita, porque Paita es uno de los principales puertos tiburoneros del Perú, es uno de los lugares donde más tiburones vas a ver en los desembarques, ¿no? Ah, ya entendí. Si uno va a los terminales pesqueros, nunca encuentras tú lo que te venden como toyo, nunca lo encuentras con la cabeza o con las aletas completos, porque le cortan la cabeza, le cortan las aletas para que no veas que es un tiburón, ¿no? Y te lo venden como el toyo que te comes en el ceviche, y que todo el mundo te ofrece toyo, ¿no? Y dice, oh, toyo, voy a comerlo mejor, ¿no? Sin embargo, están depredando, porque no, como decía Yuri, no hay una regulación, tal vez en el papel, pero a la hora de la pesca sacan tiburoncitos de todos los tamaños, ¿no? No respetan su ciclo biológico ni nada, ¿no? Y es sumamente penoso y es un atentado completo contra la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. Ahora, otra cosa importante, o sea, nosotros separamos toyos de tiburones, ¿no? Los tiburones consideramos estos que viven en alta mar, que tienen unos dientazos y el imaginario de la gente pues te va a comer, lo cual no ocurre, ¿no? Hasta ahora, mira, somos uno de los países con más tiburones en el mundo y hasta donde se sabe no hay nadie comido por un tiburón en el Perú, ¿no? O sea, la culpa es Hollywood, ¿no? Pero ojo, que los toyos también son tiburones, pero son tiburones costeros de dientes muy pequeñitos, incluso algunos tienen los dientes como placas, ¿no? Y que también están sumamente amenazados algunas especies, hasta posiblemente en peligro de extinción, ¿no? Entonces, de por sí, no comprar ningún tipo de toyo ni tiburón. O sea, hay otras alternativas, por ejemplo, el bonito, que es un pescado de primera calidad, baratísimo, la caballa, el jurel, ¿no? Que son peces pelágicos, abundantes, no estamos afectando arrecifes rocosos, no estamos afectando especies costeras, y además pues tienen un alto contenido de omega 3 y omega 6 que es tan importante para nuestra nutrición, pues, proteína de primera calidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, Yo si nunca... uno quiere comer un toyo de verdad, no el tiburón pelágico, es bien fácil. El toyo, ¿no? que genero Bustelus principalmente, ese sí te lo venden con cabeza y te lo venden entero, ¿no? Porque el que conoce va a pagar un poco más porque ese es el tiburón, el toyo. Todos los toyos que te venden sin cabeza son tiburones, principalmente tiburón martillo, tiburón azul y el tiburón diamante, ¿no? Sí. Yo nunca pido toyo. Cada vez que voy a un restaurante, a una cevichería, nunca pido toyo, ¿no? Porque yo sé lo que te están vendiendo, lo que te están dando, ¿no? Y más bien, como tú dices, no hay otros pescados que son mucho más baratos, pero que la gente los desprecia porque no son blanquitos y no son bonitos, ¿no? Como la caballa, un ceviche de caballa buenísimo en el norte, qué rico se come el ceviche de caballa. Y la gente dice, ay, no, caballa tiene la carne oscura. Pero es lo más rico y lo más nutritivo que hay. Y prefieren comer el basa, que es un pescado importado que se cría en los países orientales, y se le da de comer todos los desechos industriales de las granjas, ¿no? Entonces, cuando matan los pollos, las vacas, toda la grasa, todo lo que no sirve, todo lo que está podrido,
lo cocinan y se lo dan a estos peces y se comen todas las toxinas, ¿cómo se llama? Las hormonas, los medicamentos, es un pez, pero es blanquito y la gente Es blanquito y la gente se lo come, pero delicioso y se pasa. En los supermercados lo venden envasados al vacío y todo limpiecito. Y pasa, ¿no? Qué interesante. Ni idea, nunca había escuchado ese pescado. Lo otro es esas taras, porque son taras hasta medias racistas que tenemos a veces para comprar, ¿no? O sea, hasta con los pescados. yo como lenguado y corvina, ¿no? Y van al restaurante, pagan un montón de plato por un plato hecho de lenguado de corvina, pero usualmente todo ese pescado es el dorado, o también le dicen el perico, ¿no? Que es un pez pelágico de carne blanca excelente, o sea, si a mí me dicen hay corvina y también hay perico, yo voy a pedir perico. La calidad de la carne, o sea, es un pescado blanco, es mucho más consistente y de hecho tiene mucho más sabor. Pero nos han metido la idea que el pescado bueno es la corvina, que no tiene sabor a nada, hay que agregarle un montón de cosas para que tenga sabor a algo, y el lenguado, que sí tiene un poquito más de sabor, lo que sí tiene muy buena textura, pero es una especie que está tremendamente golpeada y sobreexplotada, ¿no es cierto? Entonces hay que ser conscientes. Es más, un kilo de perico te puede costar, no sé, 12 soles, un kilo de lenguado te puede costar 40, 50 soles, ¿no? Entonces, vas a comer casi lo mismo, pero pagando mucho menos. Y eso es solamente quitarnos la idea de la cabeza. Y también quitarnos la idea de la cabeza de que, o sea, la carne oscura, que no es carne negra, es carne oscura, es mucho más alimenticia que un pescado de carne blanca. Puro omega. Es puro omega y además gran cantidad de hierro, porque el color oscuro de estos pescados porque son peces que nadan a grandes velocidades. Y para eso necesitan tener sus músculos muy oxigenados. Y para tener los músculos muy oxigenados, tienen que tenerlos bien irrigados con sangre. Y la sangre es el mejor aportador de hierro que existe en la naturaleza, ¿no? Porque nosotros podemos comer menestras, algunos vegetales que también tienen hierro, pero la absorción es mínima, es muy poca de ese hierro, lo podemos aprovechar. Pero sin embargo, el hierro que viene dentro de las carnes rojas o oscuras, como de estos pescados, se asimila prácticamente todo, ¿no? Por eso la importancia de comer estos peces, ¿no? Ya, bueno, la explicación de los omegas es otra cosa, googleen, ¿no? Qué interesante debe ser ir a comer un ceviche con ustedes dos, ¿eh? Con ustedes, bueno, con los tres. La verdad es que... Mira, si tú pagas, te llevo. Queda. Tienes que pagar para los cuatro, ¿ah? Ya queda. No, pero, o sea, No, si comer un ceviche, o es más, si preparamos un ceviche, para nosotros 4, con 10 soles, se hace una fuente de ceviche para que comamos los 4 con cebolla, su limoncito y todo incluido. Ya si quieren choclo, ya eso, ya vamos a llevar pues una super fuente a 15 soles de... Yo pongo el clarito. Ahí está. Bien, se agradece. Sí, pero, igual... Hablando de... Perdón. No, yo solo iba a cerrar diciendo que... Dale. Estamos cruzando. Cierra. No, y quería cerrar eso diciendo que aun cuando algunos pescados como la caballa de repente no tienen ese lustre que sorprende a muchas personas, también son amenazados con la pesca que no es regulada, ¿no? A veces uno va al mercado a comprar caballas y se encuentra con caballitas de ese tamaño, que son chiquititas y que todavía ni siquiera han completado, no llegan a su estado juvenil, adulto, ¿no? Entonces, lo negativo de este tipo de pesca, que generalmente es la pesca de arrastre, creo, ¿no? Si no me equivoco, Yuri, es que no respeta a nada, ¿no? Hay 2 tipos de pesca que son muy poco selectivas. Una es la pesca de arrastre que mencionas, pero que busca, como su nombre le indica, es una red que arrastra sobre el fondo
destruye el hábitat del fondo, y que buscan principalmente peces, por ejemplo, como guitarras, lenguados, muchos pececitos, cabrillas que viven en el fondo, pero también salen cangrejos, camarones, etcétera. Pero solamente entre el 10 y el 20% de lo que pesca es comercialmente importante. Todo el resto de organismos son juveniles muy pequeñitos, cangrejitos que no se comen, caracoles, y todo eso se bota al mar. O sea, matan una cantidad enorme de animales para extraer muy pocos que se pueden comercializar. Otro tipo de pesca es la pesca de boliche, que son las bolicheras, son unas redes que también se dicen redes de cerco, que deberían de ser utilizadas solamente en aguas que son profundas, y se pesca lo que está en superficie, ¿no? Imaginen que un cardumen de caballas está lejos de la costa, nadando en mar abierto, ¿no? Entonces, desde la embarcación ven que ahí que se mueve la superficie del agua, avanzan con la ecosonda, ven el tamaño del cardumen, y lo que hacen es como el que pusieran una cortina alrededor del cardumen. Luego hay una soga que se jala y se cierra por debajo de la red y queda como si fuera una bolsa. Y esa bolsa se empieza a subir de a poquitos a la embarcación, y finalmente queda una bolsa llena de pescado que se ha capturado. Esa es una forma legal de pescar, siempre y cuando estén dentro de tallas comerciales, ¿no? Entonces ahí el pescador tiene que determinar, no, son caballas muy pequeñas, no la debemos de pescar, vamos a buscar otro cardumen más grande. Pero este problema de las tallas aún se hace mucho más grave cuando esta pesca se realiza en aguas costeras, porque las redes pueden llegar a tener 20, 30 metros de profundidad, de altura. Entonces, si son aguas poco profundas, como ocurre mucho en Piura y en Tumbes, esta red llega hasta el fondo, y cuando se jala para cerrar, también arrastra y destruye el fondo. No solamente pesca los peces pelágicos que nadan en el agua, sino también los que están sobre el fondo. Eso ya es ilegal, pero sin embargo ocurre en toda la costa peruana, y prácticamente no se hace nada contra ese tipo de pesca, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos muy buena normativa, pero muy poco control a todo nivel, y yo creo que eso se da en todos los aspectos de nuestro Perú chicha, ¿no? Sí, eso lamentablemente. Y de Perú, de las especies que has visto en Perú, vayámonos un poco hacia el sur, porque has estado en la Antártida también. Wow. 5 veces ya. Sí, el año pasado creo que fue la última vez que fuiste. En este enero, bueno, salimos el año pasado, pero hubo problema de clima y nos demoramos un montón. Finalmente estuvimos casi un mes en todo enero en la Antártida, ¿no? ¿Quién se imaginaba que iba a ser nuestro último viaje último del año? Pero, o sea, qué bonito, cuando uno dice la Antártida, wow, o sea, ya, es increíble, me parece, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. ¿Para qué fuiste a la Antártida? ¿Qué trabajo haces allá? ¿No? Cuéntanos un poco de estos viajes. Yo pensé que solo había sido una vez, ¿no? Pero dices que es la quinta vez. Sí, bueno, en los grupos de investigación peruanos que van a la Antártida, son 2 grupos grandes, básicos, ¿no? Uno que va en el buque de investigación, que antes era el Humboldt, y ahora es el Carrasco, que es un mega barco, es el segundo más moderno de investigación en el mundo, ¿no? Así de bueno es nuestro barco, es un barco increíble, ¿no? Wow. Y el otro grupo es los que nos quedamos en la base científica antártica Machu Picchu, ¿no? Entonces, porque desde el barco, como es barcazo y además está en aguas abiertas, no se puede bucear, nosotros buceamos en la costa, ¿no? Y obviamente, claro, si yo trabajo con biodiversidad submarina, mi trabajo es ir a morirme de frío, no fuera del agua, sino bajo el agua, ¿no? O sea, wow. Como dicen, eso tiene su toque sadomasoquista, ¿no? Pero bueno, pero tiene su compensación, ¿no? Los estudios que hemos hecho antes han sido para conocer la biodiversidad de esta zona, que era muy poco conocida, y el último proyecto, como Laboratorio de Biología Marina de la Cayetano, nos hemos asociado al Instituto, al INAIGEM, que es el Instituto de Glaciares del
Perú, que es el instituto que estudia los hielos de los nevados y los glaciares en el Perú, pero que ha iniciado también un proyecto en la Antártida, porque resulta que los glaciares, que son estos hielos que se mueven como ríos desde los nevados, que también ya es otro tema que podríamos conversarlo luego, que es sumamente interesante, están siendo muy afectados por el cambio climático, ¿no? Entonces, en la historia han habido muchos periodos de calentamiento y de glaciación, de enfriamiento del planeta, pero son procesos que duran cientos o miles de años, ¿no? En cambio, desde que se inició la era industrial en el planeta, el cambio climático ha sido sumamente acelerado. Nunca se ha visto un cambio climático tan fuerte, salvo que haya habido pues, erupciones volcánicas enormes, o que haya caído un meteorito, pero de manera natural nunca ha habido un cambio tan rápido, y esto ha sido ejercido por el hombre, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que gran parte de las reservas de hielo que hay en el mundo, que finalmente es agua dulce, están desapareciendo de manera muy rápida, ¿no? Y eso también genera además aumento del calentamiento global, ¿no? Entonces, es un estudio para comparar los procesos de deglaciación en la Cordillera Blanca en Perú y en la Antártida. Ahora, uno dice, bueno, ¿y para qué vas a bucear para ver glaciares? Pues resulta que los glaciares, cuando se disuelven a gran velocidad, acarrean más tierra, más barro, más polvo que tienen acumulados dentro del hielo, ¿no? Entonces, por decir, si de manera natural, sin el calentamiento global, al año en el fondo marino se acumula medio centímetro de polvo de los glaciares, ahora se está acumulando 5 centímetros. Es un proceso mucho más rápido. Pero recordemos que bajo el mar viven especies en un hábitat a los cuales están adaptados durante millones de años para vivir en ese hábitat. Pero si este hábitat se empieza a llenar cada vez de más polvo y más barro, entonces van a ser afectadas las comunidades biológicas. Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Está afectando la deglaciación en la biodiversidad submarina? Pues recién hemos iniciado el proyecto. Este ha sido el primer estudio piloto. Fines de este año íbamos a participar ya en un estudio más grande, pero con la pandemia, pues todavía no sabemos cuándo se reiniciarán las expediciones a Antártida, ¿no? Wow. Más o menos, ¿cuánto se demora en llegar a la Antártida? Depende. El buque se demora unos 15 días, nosotros podemos demorarnos 3 días, porque vamos en avión y, claro, y nos regresamos en avión. La primera vez que fui a la Antártida, sí, pedí un voluntario ir en el buque, ¿no? Todos decían, de verdad te vas a comer todo el viaje desde el Callao hasta la Antártida, y obviamente era mi primer viaje y tenía que hacerlo, y claro, es increíble. No solamente cruzar todo el mar peruano, sino que el sur de Chile no se navega en mar abierto, sino se entra a los canales que hay, los fiordos, toda esta zona que hay al sur de Chile, que es un lugar realmente increíble. Son bosques fríos con glaciares que bajan hasta el mar, y el mar es una piscina. Esa es la Patagonia, ¿no? Patagonia, es un río, ¿no? Entonces es un lugar único en el mundo que alguna vez en la vida tenemos que pasar por ahí, ¿no? Entonces lo tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, ya las otras dije, no, avión, porque también hay zonas de mar, pero terribles, ¿no? El cruce entre Tierra de Fuego y la Antártida, que es conocido como el Paso Drake, es el lugar de aguas más tormentosas de todo el planeta, ¿no? Olas gigantescas, vientos a más de 100 grados, y son 3 días de navegación en el mar. O sea, son barcos enormes, pero se mueven como si tú pusieras una chapita pues en el mar, ¿no? El mar hace lo que quiere. Es una experiencia fantástica, a mí me encanta, ¿no? Y sí, o sea, siempre se navega, pero lo que está ocurriendo desde los últimos 10 años, de que ese mar así tan tormentoso cada vez es más suave también. Hay vientos menos intensos, las olas no son tan grandes, y esto se hace cada vez más seguido, ¿no? Y parece que también es parte de las consecuencias del cambio climático, que puede ser muy bonito para los que no les gusta navegar así de manera aventurera y no saber si va a ser tu último viaje, pero
eso también tiene consecuencias sobre la biodiversidad, el movimiento de los nutrientes. Claro. Imaginen, cuando esto se remueve y hay estas olas, hay nutrientes que se están levantando del fondo, que están siendo acarreados por las corrientes, y si esto empieza a disminuir, también la productividad de estas aguas también disminuye, ¿no? O sea, todo está conectado, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo un poco las consecuencias, y esta pandemia es, yo creo, algo así como un experimento del planeta, a ver, ¿qué pasa? ¿Funciona? Vamos a eliminar un poco estos parásitos que nos están haciendo tanto daño, y vendrán más, ¿no? O sea, eso ya lo viene pronosticando todos los científicos de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Para terminar, para ya no quitar tanto tiempo, porque creo que quedamos más de una hora, creo que este va a ser un programa entero ya. Sí. Va a ser un programa entero solo, creo, ya no va a ser un segmento. Sí. Queríamos consultarte sobre tu opinión de dos cosas. Una, lo que está ocurriendo en Máncora, o hacia esa reserva que se quiere formar en Máncora, y lo que está por ocurrir con la reserva de Paracas, ese puerto que están queriendo. ¿Cuál es tu opinión como experto en esos dos temas? Bueno, lo de la creación de la reserva del mar tropical del Perú es una historia que viene desde los 2011. Mira, ya va a tener el próximo año 10 años de constantes frustraciones. Es una de las propuestas de creación de áreas naturales protegidas con más información científica, con más sustentación de todas las que se han creado, pero sin embargo aún ningún gobierno se anima a firmar y crear esta área protegida, ¿no? Y es una demostración de cómo los grupos de poder económico, el empresariado, los lobbies, están sobre los intereses de todos los peruanos. Eso lo hemos visto ya en muchos aspectos en nuestro país, y aquí resulta que una parte, la mitad de las áreas propuestas, porque son 4 sectores que integrarían esta reserva nacional, se superponen con concesiones petroleras preexistentes, ¿no? Es decir, la ley protege la propiedad preexistente. Entonces, si estos lugares ya han sido terminados y han sido entregados a empresas para la explotación de hidrocarburos, esto no se puede deshacer, ¿no? Pero lo que sí puede ocurrir es que se creen áreas protegidas, como ocurrió en la selva, sobre concesiones petroleras, con los cuales, con los empresarios, se llegan a acuerdos para que hagan su explotación petrolera, pero con parámetros mucho más estrictos ambientales para evitar derrames y daño ambiental, y además también un apoyo a la investigación, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, si estas empresas fueran realmente, confiarían en sus estándares y quisieran hacer aportes a la conservación y al país, etcétera, dirían, por supuesto, ¿cómo no? Vamos haciendo las cosas bien, con toda la tecnología moderna, pueden ocurrir accidentes, pues vamos a poner toda una estrategia para poder afrontar un posible accidente, etcétera, pero a la vez vamos a colaborar con esta reserva para que realmente se proteja ahí lo que ahí vive. Eso es lo que debería de ocurrir, y todos seríamos felices, ¿no? Pero lo que ocurre es que estas empresas dicen, bueno, nos van a estar mirando, nos van a estar de repente exigiendo más cosas, prefiero que no se cree el área protegida. Pero son empresas. El Estado peruano, que debe de velar no solamente por la conservación de la biodiversidad, los recursos, etcétera, también debería de velar por la pesca artesanal, porque estas no son áreas protegidas intangibles, sino son áreas protegidas en calidad de reserva. Es decir, la pesca artesanal se debe de seguir dando. Además, en estos lugares hay una pesca muy selectiva, ancestral, que es parte de las cosas que se quieren proteger dentro del área protegida, ¿no es cierto? Entonces, y de la cual además vienen miles de personas, miles de pescadores y sus familias, ¿no? Entonces, esta área protegida, imagínense, no solamente va a permitir que no haya pesca ilegal en el lugar, que los reproductores puedan crecer, favorecer la pesca selectiva, etcétera. O sea, son miles de personas, es el país, es la biodiversidad. Tenemos convenios internacionales que nos obligan a proteger la biodiversidad
muestras representativas de los ecosistemas y el ecosistema del mar tropical en el Perú no está protegido, no tenemos ni una sola área marina protegida real, ni siquiera en todo el país, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? En vez de ver esto, dicen, uy, sí, señores petroleros, no se molesten, vamos a hacernos los locos, no vamos a crear la protegida y ustedes pueden seguir haciendo sus operaciones sin ningún problema y con poca, con poco control, como se ha venido viendo, porque hay muchos derrames, fugas, tubos viejos que se paran rompiendo y nadie exige, nadie pone multas, etcétera. Y parece increíble y realmente genera indignación cómo es posible que el empresariado sea el que marca el destino de miles de familias de peruanos, de la conservación, etcétera, ¿no? Eso debería cambiar. Confiamos que este gobierno lo logre, ¿no? Es un compromiso, lo han prometido sus ministros y ministras del ambiente. Hay un compromiso del país que esperemos que, aunque sea los últimos meses antes de que se vayan, creen el área, aunque sea en papel. Lo óptimo hubiese sido que lo hagan cuando empieza el gobierno, porque no solamente es firmar un papel, sino también generar todas las estrategias, hacer que exista una jefatura, toda una estrategia de manejo, hacer los talleres, hacer que esto funcione, ¿no? Eso es lo que debería de ocurrir, pero no importa, que se crea aunque sea en el papel y que el próximo gobierno ya implemente esta área protegida. Esperemos que no sea un gobierno más que nos puso en la mecedora y no pasa nada, ¿no? El otro lugar me dijiste... El puerto que querían hacer en Paracas. Paracas. Miren, el puerto de Paracas yo lo conozco desde antes, ¿no? O sea, siempre había un problema con los camiones que iban, la contaminación, porque era un puerto muy básico, con muy pocos servicios y que realmente generaba contaminación. Cuando se habla de la modernización del puerto, yo estoy de acuerdo, porque es un puerto que se debe modernizar para que esas operaciones se hagan mejor y con menor impacto, ¿no? Y la propuesta inicial, si bien iba a crecer un poco para que entren en barcos más grandes, incluso los cruceros, que es lo que se vende un poco como, miren, esto favorece a Paracas porque van a entrar los cruceros directamente trayendo turistas, y bueno, está bien, ¿no? Resulta que en el camino empiezan las famosas arenas, ¿no? Entonces, y empiezan a aparecer una planta de desalinización que no había antes, luego un tremendo almacén de minerales, y resulta que lo que aparentemente iba a ser un puerto de agroexportación y turístico, termina siendo un puerto de exportación de minerales, ¿no? Esas son las cosas que no se deben de permitir, porque las arenas usualmente pasan piola, nadie se da cuenta, y termina siendo el proyecto, y no hablo de este proyecto, hablo de muchos proyectos de inversión, terminan siendo proyectos muy diferentes a los que se vendieron inicialmente, ¿no? Y es una forma de hacer trampa, y se ha permitido por mucho tiempo. Pero ahora la gente se ha puesto muy fuerte y está exigiendo que no se permita que se construyan cosas que no estaban en el proyecto original, ¿no? Y eso es lo que debería de ocurrir. Esperemos también que el SENACE, que es una institución que hace grandes esfuerzos para que estas cosas no ocurran, y el gobierno central además no permitan que una vez más nos saquen la vuelta pues con este tipo de proyectos y sus arendas, ¿no? Sí. Yuri, yo tengo, bueno, solo quería hacer dos preguntas como voy a para finalizar, pero las voy a hacer una por una. Justo como mencionabas... Vamos a hacer también otro programa, o sea... Segunda parte. No, justo como mencionabas y también se mencionó en Pacificum, es que el Perú no tiene ninguna reserva, no tiene ningún área marina protegida, ¿no? Y hace unos meses recuerdo que salió una noticia en el que pues este personaje, este actor famoso de Hollywood, Leonardo DiCaprio, le hacía un llamado hacia Vizcarra para que cree el área, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ¿no? Eso también es parte, ¿en qué etapa del proceso se encuentra ahora? No sé. Esa es
otra reserva que se está proponiendo, que es muy posible que de manera potencial hayan cosas interesantes en el fondo del mar, especies nuevas, etcétera, pero que también tiene varias cosas que no son muy ciertas, ¿no? Por ejemplo, se habla de que esta área protegida tiene más de 1000 especies endémicas del lugar, lo cual no es cierto. Es muy diferente hablar de la dorsal de Nazca, que tiene miles de kilómetros y casi todo está en aguas internacionales, y el pedacito, que es una parte muy pequeñita que está en el mar territorial, que es sobre el cual se va a crear el área protegida, prácticamente no se tiene ningún estudio, ¿no? En la propuesta que se hace, se menciona unas como 300 especies que viven en este lugar, pero casi todas son especies de plancton, es decir, microorganismos que viven en la superficie igual que en cualquier otra parte del mundo, o de nuestro mar. Están tiburones, ballenas, tortugas que también están a lo largo de toda la costa, y hay muy poquita información, creo que son 5 o 6 especies nada más, de aguas profundas que realmente viven en este lugar. Ahora, potencialmente debe de haber mucha vida y muchas cosas importantes, especies endémicas. Es un lugar que no se ha estudiado porque está a 3000 metros de profundidad, ¿no? No tenemos ninguna pesquería que pesque a esa profundidad y no tenemos ninguna capacidad tampoco para hacer investigación a esa profundidad, ¿no? Entonces, hay submarinos especiales que pueden hacerlo. Se espera en algún momento que estas embarcaciones con estos submarinos lleguen para hacer la investigación, pero en realidad es muy poco, ¿no? Pero sin embargo se le está dando muchísima fuerza a esta reserva, y lo que se teme un poco es que nos cambien el mar tropical con toda la biodiversidad y las especies únicas que hay y la pesquería, etcétera, que hay en este sitio, por este otro. ¿Por qué ocurriría? Porque como es un área marina sumamente grande, agua prácticamente lo que se está conservando muy grande, en porcentaje nos elevaría el mar protegido de Perú de 0,5, que existe ahora con la reserva de Paracas, etcétera, que en realidad casi no protegen la parte acuática, a 7% de mar protegido, ¿no? Mientras que el mar tropical solamente aumenta en 1% el agua protegida, el mar protegido, ¿no? Entonces, políticamente es muy importante la creación de esta área porque internacionalmente dicen, oye, ustedes dan vergüenza, ¿no? Mientras que sus vecinos tienen 40% de mar protegido y los del norte también tienen 30% de mar protegido, ustedes tienen 0,5%. Entonces, con esto nosotros subiríamos a un digno 7%, pero de un lugar del cual prácticamente no se conoce nada. Nada. Potencialmente puede ser, ¿no? Pero no hay a ser, o sea, si se crean las dos áreas, fantástico. Cuanto más tengamos, mejor. Pero si se crea la dorsal en Nazca, en vez de crear esta zona de conflicto con los petroleros, nos estarían pues cambiando papel por conservación, ¿no? Claro, claro, Ok. claro, claro. Entiendo. Listo, creo que eso Si nadie- es todo. Si nadie más tiene una Muchísimas gracias. yo tengo, o sea, pero fugaz. No le quites la No, oportunidad. ya no, ya no, ya. Mándale un correo, mándale un Tus correo. preguntas son fugaces, tus respuestas son las lacas. A ver, No, a ver, lo que pasa es que, bueno, yo también me dedico como a la divulgación por redes sociales y muchas veces hay muchos chicos que quieren estudiar ciencia y me dicen, sí, yo quiero estudiar ciencia, pero mi familia o mi papá o mi mamá me dicen que me voy a morir de hambre y que esas carreras no tienen futuro. ¿Qué mensaje le darías para las personas que tienen esa idea de que estudiar ciencia es morirse de hambre? bien, no se van a morir de hambre porque la comida en el Perú, menos mal, es bastante barata, ¿no? Así que, si quieren comer lenguado en vez de bonito, bueno, ya pueden empezar a tener un poco de problemas con eso, ¿no? No, o sea, definitivamente, y esto lo estamos viendo en las redes ahora, el Perú es un país al que no le importa la ciencia e incluso le teme a la ciencia y no le entiende a la ciencia. Y eso tiene que ver mucho con nuestro absurdo sistema de educación, tanto
colegial como a veces incluso superior, ¿no? O sea, la gente no entiende ciencia. Puede salir el científico más capo del mundo en virología, que lo tenemos aquí en el Perú, a explicar que el dióxido de cloro es un desinfectante que solamente te genera daño en el cuerpo, que claro, si lo diluyes suficiente no te va a hacer nada, pero que es totalmente tonto pensar que puede matar a un virus sin matarte las células, ¿no? Pero la gente dice, no, porque el youtuber o el gringo tal me ha dicho, y yo le creo a él porque todos los científicos están comprados por algún ente superior, ¿no? Y no hacen ni siquiera el menor esfuerzo por leer los documentos sencillos que hay sobre esto, con todas las pruebas, los estudios, y creen en superstición, ¿no? Y eso es realmente da mucha lástima en el país, y por eso, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno por manejar esta pandemia, obviamente le echan la culpa al gobierno de lo que está pasando, el problema es que la gente no cree en la ciencia, no entiende la ciencia, prefiere a estos divulgadores, estafadores, porque lo hablan facilito, le meten un cuento y ya está, ¿no? Y ahí estamos, o sea, somos el país con más infectados y con más muertos por cantidad de poblaciones en el mundo. Eso es una vergüenza, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo para meternos más en la ciencia, y por otro lado el gobierno pensar que lo que necesitamos en el Perú no es mejorar nuestra educación, sino una verdadera revolución desde las raíces para cambiar totalmente nuestro sistema educativo, ¿no? En este momento, las esperanzas del planeta están en la ciencia. Los que están buscando la cura, la vacuna, los que están realizando cada vez mejor entendimiento de cómo funciona este virus, cómo está mutando, cómo está cambiando, ¿no? Los que están también mejorando los tratamientos en los hospitales de verdad, con la gente, no inventándose cosas en el internet para vender desinfectante con agua a la gente, no, los que están realmente salvando vidas día a día, todos ellos son científicos. Y yo creo que después de esta pandemia, realmente en países con tan poca información y educación como el nuestro, yo creo que realmente se va a empezar a ver de una manera diferente a la ciencia, ¿no? Eso como Totalmente de acuerdo. ámbito mundial. Ahora, como cosa personal, yo creo que las personas más felices en el planeta son, porque son apasionados por lo que hacen, son los científicos y los artistas, ¿no? Posiblemente no tanto los científicos y los artistas no vayan a volverse millonarios, pero les aseguro que van a ser gente feliz siempre. Sí, qué buen mensaje, qué excelente mensaje, Sí, excelentes muchas palabras. gracias, Yuri. Estamos muy, muy contentos de toda esta charla. Hemos aprendido mucho y yo creo que las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, también van a aprender bastante. Supongo que muchas de nuestras dudas han quedado como que mucho más claras. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí, aprender de tu trabajo, aprender de lo que tú haces y sobre todo el mensaje final que nos has dejado para todas las personas que quieren de repente seguir una carrera científica y para todas las personas que no son científicos, pero que sin embargo son parte de esta comunidad, de esta población de nuestro Perú y que de una forma u otra, pues se ve afectado por lo que pasa en la ciencia, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias, Yuri. No sé si quieras despedir tú. Bueno, me da un poquito de pena por la gente de mi promoción y los más viejitos que yo creo que ya pueden hacer muy poco por este planeta, pero sí agradecerles a ustedes, porque lo que están haciendo en este momento es lo que se necesita para llevar ciencia a los jóvenes, y yo creo que todas estas nuevas generaciones que les ha caído como un regalo así muy duro, pero a la vez muy importante esta pandemia, va a servir para que estas generaciones hagan las cosas diferentes a todo lo que hemos hecho mal hasta ahora, ¿no? Entonces la esperanza está en ustedes y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Como se dice en ciencia, y creo que también se aplica a la comunicación científica,
Uno descansa sobre los hombros de gigantes. Sí. En este caso, tú te descansaste sobre los hombros de Jacques Cousteau, como has dicho en más de una ocasión, y nosotros nos toca descansar en los hombros de gente como tú. Sí. Ese ha sido Síntesis Podcast. Muchísimas gracias. Y no se olviden de darle like y compartir, que esta conversación ha estado muy, muy interesante. Sí. Nos vemos. Ajá. Chao, 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 chao. Hasta la próxima. Y ya saben que puede ser muy divertido ir a comer ceviche con un biólogo. Y muy educativo. Nos vemos la próxima semana en Síntesis Podcast.